Empezamos a ver lo que es el ensayo de tensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer si yo quiero a un material hacerle un ensayo de tensión para ver cuáles son las propiedades mecánicas que podemos obtener de él cuando yo lo someto a tensión? ¿Okay? Pues primeramente tenemos que tener una placa y ahí le decimos que son probetas planas, o debemos de tener una barra y ya con esa placa o con esa barra nosotros la metemos a la máquina y la tronamos y tomamos los valores. Nada más que si le hacemos así, ese ensayo nada más me sirve para mí, nada más. No, si yo lo quiero presentar en otro lado, no puede ser. Entonces para eso se hicieron unas cosas que se llaman estándares. Existen muchos estándares, está el estándar de Estados Unidos, uno japonés, uno alemán, uno británico. Nosotros nos vamos a ir por un estándar de Estados Unidos porque aquí estamos cerquita. Y el estándar que maneja el Estados Unidos es el ASTM, que es American Society for Testing and Materials. Entonces, ese estándar nos dice cómo le debemos de hacer un ensayo para que si yo lo hago aquí en Monterrey y otro cuate que hace otro ensayo allá en México y otro que hace allá en China, cuando yo presente mis resultados van a ser los mismos y entonces ahora sí los podemos comparar. Por eso es mejor un ensayo estandarizado. Entonces el primer paso es irnos al estándar de la ASTM, en el cual parece que se lee 8, si no me equivoco, ¿verdad? En el cual ahí nos van a decir cómo van a ser las dimensiones de esa probeta. Nosotros vamos a hacer aquí probetas circulares, o sea, probetas redondas. Entonces nos vamos al estándar para probetas redondas y nos van a dar esas medidas, tal como se los voy a mostrar ahorita en una probetita. A esto le voy a llamar una muestra o una probeta. Este era una barra que tenía media pulgada de diámetro y la redujimos a 1/4 de pulgada. ¿Okay? Tiene su longitud, tiene el diámetro, tiene la longitud recta que nos marca el estándar. Y si yo hago una probeta, digo un ensayo con esta probeta, me va a valer para cualquier parte del mundo que tenga el estándar de la ASTM. Así es que primero yo tengo que maquinar a como me dice el estándar. Ya una vez que tengo esta probetita, ahora sí tomo las medidas iniciales de esta probeta. Las medidas iniciales sería el diámetro inicial, que en este caso es 1/4 de pulgada, una longitud recta, que es la que va a estar trabajando, que más o menos es como 1.25 de pulgada, y le vamos a poner dos puntitos que nada más me van a servir para sacar una cosa que vamos a ver después que se llama porciento de elongación, y esos dos puntitos los pusimos a 1 pulgada. Entonces yo tengo un diámetro inicial, una longitud recta y una longitud inicial. Con el diámetro inicial sacamos el área inicial, pi d cuadrada en 4 y 60. ¿Okay? Ya que tenemos esas dimensiones iniciales, nos vamos a la máquina, ¿verdad? Y entonces en esta máquina lo vamos a poner en este aditamento, lo vamos a atrapar en este aditamento y le vamos a dar acá un enter para que la máquina empiece a estirar el elemento y la máquina me va a estar tomando valores de carga contra deformación total o desplazamiento del pistón. ¿Okay? Entonces así es como haríamos la prueba. Una vez que ya hice la prueba, sacamos los resultados que nos arroja la máquina de carga contra deformación o desplazamiento del pistón y empezamos a ver cómo lo vamos a graficar. Entonces, si aquí nosotros primeramente, pues ya les dije, teníamos una probeta así, está mejor una filmina, pero bueno, así, arroscada por aquí, y tenemos aquí esta longitud hasta que empiece aquí el chaflán o sea, este cambio de dimensión que sería la longitud real o la longitud recta. Aquí así, esta es cilíndrica, entonces aquí tenemos un diámetro inicial y de un puntito a un puntito aquí le vamos a poner una longitud inicial. ¿Okay? Ya lo metimos y la máquina me daba valores de la carga que puede estar en newton, libras, kilogramos, lo que sea, ¿verdad? En newton, y me va a dar la deformación total que va a estar en milímetros o va a estar en pulgadas o en centímetros. ¿Okay?
según el sistema que utilicemos, el métrico, el internacional o el inglés. Y aquí tenemos para 0, 0, para una cantidad, para 101, para 202, y así nos vamos hasta que el material se fracturó. Tenemos toda la bitácora de ese ensayo. Entonces ahora lo que podemos hacer es pasar a graficar. Entonces yo paso a graficar y ahora con el Excel yo nada más selecciono estas dos columnas y le pongo insertar gráfico y me va a dar carga contra delta aquí y me va a dar una cosa, no sé, así, ¿ok? Entonces ahora sí yo puedo seleccionar el comportamiento de esta gráfica. Vamos a suponer que el ensayo fue de esta probetita, que es un acero estructural, que no es así la gráfica, pero es un X. Este es un acero estructural. Pero esta gráfica nada más nos sirve para esta probetita de acero estructural. Nada más para esto. Si yo tengo otra probeta, como esta, aunque es de aluminio, vamos a decir que es de acero estructural, si yo tengo esta otra probeta, pues no me va a aguantar lo mismo. Esta me va a aguantar mucho más, a lo mejor 4 o 5 veces más, porque tiene un área mucho más grande. Entonces, ¿cómo hacerle? Con esta gráfica yo me quedo con esta probetita de acero estructural, pero yo quiero encontrar las propiedades mecánicas de ese acero estructural para cualquier probeta y para cualquier parte donde lo hagan en todos lados. Entonces lo único que tenemos que hacer es, si yo tengo aquí el área inicial, y si esta área inicial es 5 milímetros cuadrados, por poner algo, aquí a lo mejor son 20, ¿verdad? Pero si aquí son 5 milímetros cuadrados, lo único que hago es, toda esta carga la divido entre 5, y hagan de cuenta que probé una probetita de 1 milímetro cuadrado. Y entonces esta gráfica sería de una probeta de 1 milímetro cuadrado. Dividimos toda la carga entre 5. A eso le vamos a denominar esfuerzo. El esfuerzo no es una cosa más que la carga por una unidad de área. Aquí nosotros podríamos poner el esfuerzo es igual a la carga entre el área inicial de la probeta. Todos los valores de esta carga los dividimos entre el área inicial y obtenemos estos valores. Que en este caso, si aquí tenemos Newton y el área en milímetros cuadrados, aquí me va a dar en megapascales. ¿Okay? Yo ahora sí, la carga la tengo por cada milímetro. Una probeta de 1 milímetro de área. Entonces, si yo tengo esta probetota de 20 milímetros, lo que tenga en mi gráfica de 1 milímetro, pues lo multiplico por 20 y ya sé cuánto me va a aguantar eso. Y si tengo una más delgadita, una más gruesa, y lo que sea, ya nada más esos valores que están en el eje, vamos a decir, de las Y, o sea, en estos de aquí, pues nada más los multiplicamos por el área correspondiente de cada uno. Entonces, estoy sacando una carga por unidad de área, que puede ser milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgada cuadrada, pero es una carga por unidad de área. Y ese lo puedo comparar con todos los demás que están haciendo también los ensayos, que son la carga por una unidad de área. Y a eso le estamos denominando esfuerzo. ¿Okay? Ahora, la otra, esta deformación que está aquí, ¿verdad? Esa deformación es para esta probeta. Esta probeta de 1,5 pulgadas o 1.25 se me va a deformar un poco. Si tengo esta probeta, se me va a deformar más. Y es más, si tenemos esta otra probeta que también está estandarizada, pues se me va a deformar mucho más. La deformación total. Pues, ¿cómo hacerle para que yo pueda generalizar también para cualquier probeta, para esto, para esto, para esto? Cualquiera de estas tres. ¿Cómo le puedo hacer? Pues lo único que podemos hacer es dividir la deformación total entre la longitud recta de la probeta. Y si yo divido entre la longitud recta de la probeta, entonces voy a sacar cuánto se me está deformando cada milímetro. Entonces, si 1 milímetro se deformó 0.2 milímetros, o sea, 0.2, entonces la deformación de 0.2 por cada milímetro. Y a eso le vamos a llamar deformación unitaria. Entonces, a esa deformación unitaria, que es lo que se me está deformando cada milímetro, si yo lo grafico, entonces ahora sí yo ya sé que esta
si mide 50 milímetros o lo que sea, 300 milímetros, lo único que tengo que hacer es multiplicar la deformación por esta longitud. Y si esta está muy grande, pues nada más saco la longitud recta y esa deformación unitaria la multiplico por esta longitud. Entonces, teniendo yo una gráfica de una probeta que yo imaginariamente estoy haciendo, ¿verdad?, en la cual tiene 1 milímetro cuadrado de área y 1 milímetro de longitud, yo con eso ya puedo extrapolar a cualquier tamaño de otra probeta. Entonces, ese esfuerzo que está aquí y a la otra que vamos a llamar deformación unitaria, la deformación unitaria que sería igual a la deformación total entre la longitud recta inicial, está en milímetros por milímetro, ¿verdad? Serían todos estos valores de la deformación total divididos entre la longitud recta. Acá tuvimos que haber sacado el área inicial con pi d cuadrada en 4. Y ahora sí, si yo grafico esfuerzo, que es también una probeta, pero de 1 milímetro cuadrado, y la deformación unitaria, que es la deformación que es en cada milímetro, yo puedo ahora sí graficar esfuerzo contra deformación unitaria. Me va a dar una cosa muy similar, pero con otras dimensiones, con otras cantidades, ¿ok? Tal forma de que si yo hago un ensayo, lo estoy haciendo en cualquier probeta. Pude haberlo hecho en la pequeña o en la más grande. Lo único que tengo que hacer es todos los valores de carga los divido entre el área inicial para obtener el esfuerzo y todos los valores de la deformación total los divido entre la longitud recta y me va a dar la deformación unitaria. Entonces, esta que está aquí me sirve para cualquier probeta ya de acero estructural. Entonces podríamos considerarlo como las propiedades mecánicas del acero estructural. Esta que está aquí no me sirve porque nada más me va a servir para la probeta muy pequeña que tengamos. Una vez que ya hicimos eso, seleccionamos la probeta, la metimos a la máquina, tomamos las longitudes iniciales, lo metimos a la máquina y la tronamos, la fracturamos, llevamos hasta su fractura, tomamos los valores, tenemos valores de carga contra delta, los valores de la carga los dividimos entre el área inicial y obtengo los valores del esfuerzo, y los valores de la deformación total entre la longitud recta y obtengo la deformación unitaria. Y una vez que tengo esto de aquí, ya grafico. Y ahora sí, ya graficando, vamos a ver el comportamiento que tiene ese material en especial cuando yo le aplico un ensayo de tensión. ¿Cómo se va comportando? Hay materiales que al principio me aguantan mucho, no se deforman, y de repente se empiezan a hacer chicles. Entonces se deforman grandemente. Hay otros que le damos y al otro truena. Entonces cuando no se deforma casi nada, como el fierro vaciado, vamos a decir que es un material muy frágil. Cuando se deforma mucho, vamos a decir que es un material muy dúctil. Tenemos otros como que me manifiestan, va para arriba y lo pum, se caen y luego se deforman así, como una recta y luego más para allá, como los aceros estructurales, los aceros de bajo contenido de carbono. O hay otros como el hule. Entonces el hule yo lo estiro y si se fijan al principio se estira bastante con muy poquita carga, pero si yo lo quiero seguir estirando necesito cargas mucho más grandes para poder vencer eso. Entonces en esos tipos son los que nos van a caer algunas gráficas típicas. Las gráficas típicas, vamos a borrarle aquí un poquito. Más o menos las gráficas típicas que yo puedo obtener en un ensayo de tensión serían las siguientes. Primero, una gráfica así, en la cual aquí tengo esfuerzo contra deformación unitaria, y viene una parte así, y luego se deforma. Fíjense, aquí está la deformación y acá está la resistencia. Esto es para materiales dúctiles. Puede ser otro muy similar, en el cual aquí el esfuerzo y la deformación unitaria, y viene una parte recta y luego se cae aquí tantito y luego se viene para acá. Este lo manifiestan sobre todo en materiales que usamos en ingeniería, los aceros de bajo carbono. Viene otra en la cual a lo mejor aquí está así esta parte de esfuerzo de deformación unitaria y viene y pum, aquí tronó.
como el fierro vaciado. El fierro vaciado casi no me acepta deformación. Entonces, aquí así sería para los materiales frágiles. Y hay algunos otros como los elastómeros, que viene esto así, que al principio se deforma mucho y luego después cada vez necesito mucho más carga para poder seguir esto. Entonces son unos elastómeros. Como el caucho, el corcho, también, algunos hules también. Nosotros aquí vamos a hacer, por el escaso tiempo que tenemos, vamos a hacer nada más ensayos sobre metales. Entonces, si es sobre metales, nos va a salir cualquiera de estas tres gráficas. Pueden variar un poco, unas más arriba y se deforman mucho más, otras un poquito, pero estas son las gráficas típicas. Pueden variar, como les digo, según la composición química. Si le cambio un poco la composición química, pues ya me aguanta más o se deforma más, o por el tratamiento térmico, o así algunas razones. Pero estas serían las gráficas típicas. Entonces, bueno, vamos a poner una gráfica típica. Una gráfica típica para analizar a ver qué está pasando ahí en esa gráfica, vamos a decir, o en ese ensayo que hicimos del ensayo de tensión. Vamos a seleccionar la primera. Vamos a decir, es un material dúctil. En ese material dúctil, nosotros vamos a poner aquí así, esfuerzo contra deformación unitaria, está en milímetros sobre milímetros, y aquí el esfuerzo en megapascales, y este de aquí nos va a salir, voy a exagerar, va a salir más o menos así. ¿Ok? Esa sería más o menos la gráfica que nos salió. Ahorita en la discusión vimos cómo se comportaban, ¿verdad? Pero les voy a dar otra explicación, ¿ok? En primer lugar, existe una parte recta, y si hay una parte recta, entonces cualquier recta que haya en un cuadrante con X y Y, la Y es proporcional a X. O sea, a esta zona se le conoce como zona de proporcionalidad. Así aquí así, si yo a 100 se deforma 1, para 202, para 303, para 404, para 505, y vamos a decir que en 500 se acaba la recta. Entonces aquí así exactamente, vamos a poner otros puntos, aquí así donde se acaba la recta, ponemos el punto número 1, y el punto número 1 le podemos llamar límite de proporcionalidad. Hasta ahí llegó la recta, ¿okay? Y ahí en adelante ya no va a ser proporcional. Entonces este es el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Pero también pasa otra cosa ahí mismo. En esa recta también existe una deformación que se llama deformación elástica. Y mientras estemos dentro de la deformación elástica, cuando yo quite la carga, el material va a volver a su estado original. Así de sencillo. Entonces yo aquí así, si yo le voy aplicando una carga hasta aquí, y aquí se la quito, vuelve a su estado original como si no hubiera pasado nada. Y si le doy más para allá, hasta aquí, y le quito la carga, vuelve a su estado original. Y si le doy hasta el punto 1 y le quito la carga, vuelve a su estado original, porque toda esa zona también le vamos a llamar zona de elasticidad. Y a ese punto que está aquí, que realmente está igual que el punto 1, pero le voy a poner un diferencial después, aquí así, un diferencial después, y le ponemos el punto número 2, le llamamos límite de elasticidad. ¿Ok? Entonces a nosotros nos conviene mucho esa zona, sobre todo para diseñar elementos. Ahorita hablamos de eso. Pero ya de aquí en adelante, el material empieza a sufrir otro tipo de deformación. Ese otro tipo de deformación le vamos a llamar deformación plástica. Y esa deformación plástica, ¿verdad?, ya no va a volver el material a su estado original. Si nos pasamos de ese límite y le damos más para arriba, entonces al quitar la carga va a quedar ya deformado permanentemente. Y es toda esta zona que se va a empezar a deformar más y más y más. Es lo que les decía, primero casi no se me deforma y luego después se hace chicle, o sea, se deforma como si fuera un chicle. Ahora, yo voy a separar esta parte recta, la estoy separando bastante del eje, nada más para cuestión didáctica, pero la deformación elástica es muy pequeña y entonces casi está bien pegadita al eje y luego se va.
Hagan de cuenta que estaría así. Si yo tengo esta parte así, la deformación elástica vendría así. O sea, bien pegadita al eje. O sea, todo esto de aquí está bien pegado. Nada más que, como les digo, por cuestión didáctica, lo estoy separando. ¿Ok? Nada más que el estándar vio algunos defectitos o algunas cositas. Por ejemplo, ¿dónde se termina la zona elástica? ¿Aquí? ¿O un poquito más arriba? ¿O un poquito más abajo? ¿O qué? O sea, para no fallarle, y no es cuestión de uno, es cuestión que nos lo marque el estándar, dijeron, vamos a aceptar una pequeñísima deformación permanente. ¿Qué tanta deformación? 0.1 o 0.2% de la deformación. En Europa, en Alemania, da hasta el 0.5%. Pero en este caso vamos a tomar el 0.1 o el 0.2%. El 0.1, si le quito el por ciento, sería 0.001. Y el 0.2 por 0.002 de la deformación. Entonces ahí vamos a aceptar esa pequeñísima deformación permanente y de ahí vamos a sacar un esfuerzo que es crucial para todos nosotros. Un esfuerzo en el cual vamos a utilizarlo bastante para hacer el diseño de elementos de máquina o diseños estructurales. Yo aquí así voy a poner, si está esto aquí así, lo voy a separar porque realmente está bien pegadito, pero por fines didácticos lo voy a separar un poquito aquí así, y a esta deformación voy a poner un punto aquí, y ese punto va a estar a 0.001 o 0.002 o 0.0015 o algo entre 0.1 y 0.2. Aquí nosotros podríamos decir que agarren 0.2 para calificar los reportes, para que todos estén uniformes. Y una vez que ya tenemos ese punto, vamos a trazar una línea paralela a la parte recta hasta mero arriba. Y entonces déjenme ver a ver si sale. Este de aquí sería una parte más o menos así. ¿Ok? Esta línea es paralela, son paralelas, pero este de aquí de repente se cruza. Y entonces al cruzarse, en este punto 3 que está aquí así, este punto 3 le denominan esfuerzo de fluencia o cedencia. El esfuerzo le voy a poner el esfuerzo de flu, el número 3, esfuerzo de flu o el esfuerzo, bueno, aquí le ponemos esfuerzo de fluencia o cedencia. Esfuerzo de fluencia o cedencia. De ahí en adelante, de este esfuerzo que está aquí, o sea, vamos a suponer que es este es el esfuerzo de fluencia. De ahí en adelante, claro, aquí se ve muy separado porque separé mucho esta gráfica, pero cuando viene bien pegadito casi es enseguidita el 2, ¿ok? Pero de ahí en adelante el material se va a comportar plásticamente. Y de ahí para atrás, aunque sea casi nada de formación, lo vamos a considerar como que lo estamos analizando elásticamente el material. ¿Ok? Entonces este paso es muy importante. A esta fluencia o cedencia, en otros materiales como aquí lo está manifestando. De aquí en adelante empieza a fluir. Entonces aquí podemos tener el esfuerzo de fluencia, ya sea en esta parte si le llamamos fluencia baja, o en esta parte si le llamamos fluencia alta. También para los reportes yo diría que tomáramos el esfuerzo de fluencia alta, o sea, este esfuerzo de fluencia de aquí, ¿verdad? Para homogenizar nada más, ¿ok? Ya que el material sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo, entonces llegamos a un punto 3, a un punto 4. Este punto 4 le denominamos esfuerzo máximo. Aquí, bueno, podemos poner aquí sigma máximo. Esfuerzo máximo. Esfuerzo máximo. Es el máximo esfuerzo que podemos llegar. Ya de ahí para adelante ya no hay más para arriba. Nada más que se me pasó a decirles que en Estados Unidos también y en muchos libros, a este esfuerzo de fluencia, a este esfuerzo de cedencia, porque el material cede, el
material fluye. También se le conoce como esfuerzo YP, sigma YP, es más conocido así. El sigma YP, aquí le voy a poner, YP significa Yale Point. Yale Point. Es el punto, si ustedes han ido a Estados Unidos, hay unos triangulitos que dicen Yale. Cuando vienes de un camino pequeño y vas a entrar a un camino largo, ¿verdad? Entonces ahí dice Yale, hay precaución, cede el paso. Entonces es un punto de ceder, o sea, de cedencia, o un punto de precaución. ¿Okay? A este, cuando no manifiesta esta cedencia, también se le conoce como sigma 0 YP. O sea, porque cuando nosotros sacamos este esfuerzo, se le conoce como sigma 0. Pero vamos a dejarlo así en YP, o en influencia, o en el sigma YP. Yo los dejo en el YP porque así vienen muchos libros, ¿verdad? Pero es el esfuerzo de precaución, o el efecto de abusado, porque de ahí en adelante va a empezar a hacerse. Entonces ya tenemos el esfuerzo 4, que es el esfuerzo máximo. Y de ahí en adelante, el material, la gráfica empieza a bajar. Como que después del esfuerzo máximo existe un esfuerzo menor, y cada vez menor, y cada vez menor, hasta que llegamos a un punto que se llama esfuerzo de fractura, aquí así. Pero este punto 5 se le denomina sigma, le pongo de fractura, ¿verdad? Esfuerzo de fractura, pero le ponemos aparente, porque como que no nos imaginamos que el esfuerzo máximo y luego vaya bajando, y luego debería seguir igual, más, y hasta que se fracture. También se me pasó a decirles ahorita antes de que a este es el sigma máximo, pero también lo conocen como sigma UT, último de tensión, ultimate tension. Entonces ese también viene en muchos libros, el esfuerzo último de tensión. ¿Okay? Entonces tal vez sea mejor, pero está a consideración de ustedes, que se llama esfuerzo último de tensión, ultimate tension. ¿Okay? Pero este esfuerzo de fractura aparente, que nosotros creemos que baja la gráfica, es engañoso y es falso. ¿Okay? Es más bien un esfuerzo falso. Fíjense, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo aquí tengo una probeta que tiene un área, aquí le voy a poner el área, tiene un área de 10, que sean milímetros cuadrados o lo que sea. Luego tengo una probeta que tiene 9, y luego tiene una probeta aquí que tiene 8 de área, y luego tengo una probeta que tiene 7 de área. El esfuerzo máximo de este vale 1000. ¿Okay? Si el esfuerzo, vale 100. El esfuerzo máximo vale 100. Entonces, ¿qué carga le voy a aplicar a esta de tensión para que llegue a ese esfuerzo de 100? Si yo sé que el esfuerzo es igual a la carga entre el área, ¿verdad? Pues entonces la carga que me va a aguantar es el esfuerzo por el área, que sería 100 por el área. Entonces, este que tiene 10, ¿verdad?, multiplicado por 100, este me va a dar una carga de 1000. ¿Okay? Con 1000 newton, vamos a decir que sean 1000. Con 1000 newton llegamos hasta el esfuerzo máximo. Y entonces el material ya no aguanta más y truena. ¿Qué pasa si yo tuviera un área de 9 milímetros cuadrados? Pues para llegar a 100, yo nada más necesito 900 kilos. Para esta de aquí yo necesito 900 newton, 900 newton, porque la probeta está más delgadita, ya no me puede aguantar más. Y la máquina no me va a aplicar 3000, 4000, con 9000, con 900 tiene y se rompe. Esta de 8, pues con 800 newton tenemos. Y esta de 7 con 700 newton. Entonces depende del área de la probeta. ¿Okay? Entonces cuando yo tenga 10, me va a aguantar 1000. Si yo tengo 9, pues con 900 tiene. Si yo tengo 8, con 800 tiene. Y si tengo 7, con 700 tiene. Pero aquí son 4 probetas diferentes. Pero ¿qué pasa con nuestra probeta, con esta probeta? Yo la voy a ir estirando, y la voy estirando, y la voy estirando, y si yo estiro la probeta, ¿qué va a pasar con el área?
pues el área va a ir disminuyendo. Entonces, si el área va a ir disminuyendo, pues la máquina, como si tuviéramos, si disminuyó hasta 9, pues con 900 tiene para poder vencerla, porque ese es el esfuerzo máximo. Y si el área reduce a 8, pues la máquina es como si tuviera una probeta de 8 milímetros y nada más aplica 800. Y luego si se reduce hasta 7, pues la máquina más aplica hasta 700. Entonces, conforme la probeta se va adelgazando, la máquina con menos carga la va venciendo, pero siempre está todo el esfuerzo máximo. El único problema es que cuando yo tomo los valores y a lo mejor aquí llegamos hasta 1000 y luego vienen 900, 800 y 700. Primero de 0 hasta 1000 y luego de 900, 800, 700. Pero yo no voy a dividir entre el área real, entre esta área real no la voy a dividir. La voy a dividir entre el área inicial, y el área inicial era 10. Entonces todos los valores los voy a dividir entre 10. Y entonces todos estos, 1000 entre 10 me da 100, 900 entre 10, 90, 800 entre 10, 80 y 700 entre 10, 70. Entonces aquí pareciera que el esfuerzo aquí va 100, 90, 80, 70. Pero no es cierto, el esfuerzo siempre se conserva. El único problema es que el área se va disminuyendo y yo no estoy tomando en cuenta eso. Nada más estoy tomando en cuenta carga contra deformación. Si quisiera saber el esfuerzo real, entonces tendría que estar tomando el área real en cada instante. ¿Okay? De tal forma de que esta gráfica viene así, o sea, esto está falseado porque yo estoy considerando que el área inicial siempre se va a conservar y no es cierto. Si yo pusiera entre el área real, entonces entre el área real esta gráfica se empezaría a despegar un poquito, y luego se venía recto y por acá. Esta de aquí sería ahora sí la gráfica real. De tal forma que existen dos tipos de gráficas. A una se le llama la gráfica ingenieril. Esta de aquí, esta que está aquí, es la gráfica ingenieril. Y esta de arriba sería una gráfica real o natural. Una gráfica real o natural. Aquí no vamos a ver la gráfica real. A lo mejor si van para otros, para ingenieros materiales o en algo, ¿no? En otras clases, a lo mejor se las van a enseñar. Aquí no, aquí nada más vamos a ver la gráfica ingenieril, la más panalón. Yo tomo valores de carga y de deformación, divido los valores de carga entre el área inicial, se acabó, y los valores de deformación entre la longitud inicial. Ya estamos viendo también que la longitud inicial va a ir cambiando, entonces tampoco la deformación es real. Porque si yo tengo 10 y se deforma 1, la deformación sería 1 entre 10. Y si ese de 11 se deforma 1, pues sería 1 entre 11. Y si se deforma otro, sería 1 entre 12, porque la longitud cada vez va siendo mayor, y entonces la deformación empieza a ser un poquito menor en cada tramo. Pero lo vamos a tomar otra vez como si fuera la longitud recta. Que la longitud recta fue 100, todo entre 100 y se acabó. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros vamos a diseñar. De aquí en adelante les van a enseñar nada más ingeniería de materiales y luego el diseño de elementos de máquinas, y todo el diseño de máquinas se va a hacer en la zona elástica. Y la zona elástica, esta zona elástica es igual que la real, porque casi el área no varía, ni la longitud, de tal forma de que en esa parte de la gráfica, en la parte recta, ¿verdad? Nosotros tenemos que la gráfica ingenieril y la gráfica real es la misma. Y eso es el esfuerzo que vamos a utilizar para el diseño. A mí lo que me interesa en un diseño es que el material, cuando ya deje de funcionar, que le aplicamos la carga y se la quitemos, vuelva a su estado original. Si yo diseño un engrane y lo diseño con este esfuerzo que vale 800, ¿verdad? Yo le doy, se va a deformar muy poquito, pero cuando yo le quito la carga, vuelve a su estado original. Si yo diseño el engrane con este de 1000, pues se va a deformar bastante. Entonces cuando yo le aplique la carga va a estar así, y luego los trancazos que le quitamos la carga, pues va a quedar todo chueco
los dientes. De tal forma de que todos los diseños de elementos de máquinas y algunas estructuras las diseñamos con el esfuerzo de fluencia. ¿Okay? Con ese esfuerzo de fluencia es con el que lo diseñamos. Entonces, ¿para qué nos sirve este otro mugrero que está ahí, verdad? ¿Para qué nos sirve? Bueno, también nos sirve para darle forma al material. O sea, hay muchos tipos de procesos que le llaman de darle forma. Está el laminado, estirado, extruido, doblado, troquelado, embutido, una bola de procesos. Uno, el embutido, las canastitas esas de las sodas o las cervezas, pues es una lámina y luego lo van embutiendo y luego ya lo quitan y queda la canastita. Pero la gran mayoría fue con deformación plástica, porque si yo le doy en la zona elástica y le quito, pues vuelve esto original. Entonces, para procesos de forming me interesa mucho la parte plástica, pero la parte plástica, ¿verdad? No con la gráfica ingenieril. Ahí sí tenemos que utilizar la parte la gráfica real. Como les digo, aquí no lo vamos a hacer porque nada más vamos a estar hablando de la parte elástica cuando estemos diseñando. Como quiera, vamos a ver otras propiedades. Entonces, hasta esta práctica, hasta aquí, ¿verdad? Hasta esto de aquí, bueno, aquí antes de hacer esto, aquí está el esfuerzo de fluencia, aquí pues está el esfuerzo máximo y aquí está el esfuerzo de fractura, y aquí en el 4 y el 5, el máximo y el de fractura es el mismo, aquí no baja. ¿Por qué? Porque no cambió el área casi nada, ni tampoco la longitud. Entonces aquí sí truena esta parte. ¿Okay? Van a ver muchas cosas más en la clase teórica, como los esfuerzos de trabajo, que es el esfuerzo YP entre el factor de seguridad, o en una frágil, que es el esfuerzo último de tensión entre el factor de seguridad, ¿verdad? Pero eso ya sería más que nada. Todavía nos falta analizar otras propiedades que podemos obtener del ensayo de tensión, porque como les digo, el ensayo de tensión es el ensayo rey. Con él podemos hacer muchas analogías, pero eso lo vamos a ver la próxima sesión.